Muy buenas noches a todos. Es para mí un placer poder darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado con mucha cariño y atención en el marco que estamos actualmente viviendo en nuestro país. Y bueno, el grupo CT Scanner les da una cordial bienvenida precisamente a este webinar que hemos titulado Enfermedades del hígado, hepatopatías difusas y lesiones focales en nuestra actual era de alta tecnología, en el cual el papel de la radiología ha tenido un auge en la toma de decisiones en este tipo de enfermedades. Y bueno, en el marco del pasado 12 de junio, que se festejó el Día Internacional de la Esteatohepatitis No Alcohólica, hemos tomado conciencia de que en las últimas décadas, precisamente la enfermedad de hígado graso no alcohólico se ha convertido en un problema real de salud pública, la cual tiene una asociación estrecha y bidireccional con los componentes que conocemos del síndrome metabólico. La alta prevalencia que va cada vez en aumento, siendo actualmente la enfermedad hepática crónica más frecuente en el mundo y que va de la mano con todos estos componentes que conocemos como es el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y la diabetes mellitus tipo 2. Actualmente sabemos que este tipo de enfermedades que han sido cada vez mucho más prevalentes, sobre todo en medio de todos estos cambios de hábitos, por lo que es de interés de la salud pública y que debe de ser el médico del primer contacto quien debe de poder ayudar a poder precisamente a detectar esta enfermedad. La alta prevalencia de esta enfermedad por hígado graso no alcohólico a nivel mundial se ha calculado una prevalencia de aproximadamente un 25 a 30%. Sin embargo, específicamente nuestra población mexicana tiene ciertos grados y factores de riesgo que conocemos, como es el sexo masculino, los mayores de 50 años, que al poder hacer un tamizaje hay algunos estudios que pueden detectar y llegar a una prevalencia que puede ser hasta del 62%. Lo importante de tener estos datos es entonces hacer campañas y hacer precisamente todo el ejercicio clínico que va desde el médico del primer contacto para hacer la detección y estratificación de esta enfermedad hepática difusa. El entendimiento entonces de esta historia natural de las enfermedades crónicas hepáticas con un proceso ya sea continuo o discontinuo que conocemos de inflamación, cicatrización y que conlleva la formación de fibrosis, cirrosis y formación de neoplasia, es algo que por imagen y los estudios, ya sabemos, tanto clínicos de laboratorio como radiológicos, deben de poder sobrellevar para poder hacer una intervención temprana y que impacte sobre todo tanto en la calidad de vida del paciente y en algo que conocemos ahora como este enemigo silencioso que es la enfermedad por hígado graso. El carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna primaria hepática más frecuente y altamente mortal. Así que actualmente ocupa en las cifras a nivel mundial el cuarto lugar en muerte por cáncer y que entonces es tan importante también poder hacer una detección temprana. Con todo este marco de tener una enfermedad cada vez más prevalente y que es un factor que predispone a una enfermedad tan mortal, todos estos y la detección oportuna de estos grupos de riesgo, el estudio de imagen nuevamente cobra un alto perfil para poder hacer la detección. Sabemos que en estos grupos de riesgo el ultrasonido cada 6 meses debe ser una herramienta que deben de tener acceso todos nuestros pacientes. Sin embargo, en las guías clínicas ya internacionales, la tomografía multidetector y la resonancia magnética están incluidos ya
como estudios que pueden utilizarse de tamizaje en aquellos pacientes que tienen dificultades técnicas para poder hacer el ultrasonido y que van de la mano también con estos factores de riesgo como son la obesidad, la presencia de enfermedad hepática avanzada y que el ultrasonido no es suficiente o que puede saltar algunos hallazgos que pueden no evidenciar una lesión focal en forma oportuna. Así que uno de los objetivos de esta plática es precisamente poner en la mesa toda esta evolución tecnológica de los estudios de imagen que van de la mano precisamente para resolver estos problemas médicos y cómo acoplarlos a cada una de nuestras poblaciones de riesgo. Hoy por hoy, en estudios radiológicos tenemos un impacto y un papel muy importante, ya no solo en el diagnóstico y estadificación en procesos neoplásicos, sino en la detección oportuna o hasta detección de lesiones premalignas, teniendo ya un papel importante como es el tamizaje en cáncer de mama, el cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis, la detección de cáncer colorectal con la colonoscopía virtual y estos estudios de tamizaje para la detección oportuna del cáncer hepático primario. Estos avances, la tomografía de energía dual y los protocolos nuevos de adquisición en resonancia magnética proporcionan precisamente esta información que es valiosa en la toma de decisiones en nuestros pacientes que son de alto riesgo. Así doy paso con nuestro primer ponente, que es el doctor Carlos Casian. El doctor Carlos Casian es médico adscrito del Servicio de Resonancia Magnética y nos hablará precisamente de la imagen avanzada en la valoración de enfermedad hepática difusa. Adelante, doctor Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebollo, por la presentación y muchas gracias a los asistentes. Comenzando con esta presentación sobre la enfermedad hepática difusa, tenemos que entender que la enfermedad hepática difusa realmente es un espectro de cambios que ocurren en un hígado sano, que posteriormente es sometido a un insulto y va a llevar a un proceso de inflamación y de reparación que trata el cuerpo de corregir, depositando colágeno entre las fibras y llevando a un proceso de fibrosis y por último a un estadio terminal de cirrosis que pues como bien comentó la doctora, pues lleva muchas complicaciones como vamos a ver más adelante. Las enfermedades hepáticas difusas, por su etiología las podemos dividir en tres grandes grupos. Las de almacenamiento, que son las más frecuentes, como almacenamiento de grasa, de hierro, de cobre, de glucógeno, de mucopolisacáridos, las hepatopatías difusas inflamatorias, como es la viral, la autoinmune y la sarcoidosis, o las de etiología vascular. Entonces, fuera de tener este contexto teórico, ¿qué rol es el que juega el radiólogo realmente en el abordaje de estos pacientes? Pues bueno, existen algunas pocas hepatopatías que podemos nosotros distinguir la causa o la etiología del daño hepático difuso, como es en este caso, donde vemos unas venas hepáticas delgadas, aracniformes, con un hígado, un parénquima de fondo que se conoce como nuez moscada, por su morfología muy similar a esta, en un paciente con Budd-Chiari. Entonces sí existen algunos casos en los que podemos sugerir la etiología primaria, o este otro caso en el que es un paciente con hepatopatía crónica que tiene una vena cava superior y venas hepáticas dilatadas con una inversión de la onda S por ultrasonido Doppler. Y este era un paciente con falla cardíaca congestiva. Sin embargo, ¿qué tan frecuente podemos nosotros sugerir una etiología primaria? Pues desgraciadamente en la minoría de los casos podemos hacerlo y lo que vamos a ver son los cambios que ocurren en el parénquima hepático y en el cuerpo secundarios a un daño hepático crónico. Estos cambios los vamos a revisar rápidamente en las siguientes diapositivas. Vean el aspecto morfológico de un hígado normal a la izquierda, con sus contornos lisos, el parénquima homogéneo, a diferencia del hígado de la derecha que presenta ya un patrón de atrofia y hipertrofia por redistribución de flujo, en donde el lóbulo derecho es mucho más prominente que el izquierdo y que el lóbulo caudado. Además, podemos ver en este otro ejemplo los contornos nodulares típicos de un paciente con cirrosis. Estos contornos son muy específicos y cuando los vemos, pues podemos diagnosticar con certeza que el paciente tiene daño hepático avanzado. Asimismo, por este mismo patrón de atrofia y hipertrofia ocurre pérdida en los espacios alrededor del hígado, como podemos ver en las siguientes imágenes. Vean en la imagen de la izquierda un espacio iliar periportal incrementado,
después en un espacio de ligamento falciforme, o el espacio de la fosa vesicular, justamente en los pacientes con cirrosis con atrofia de predominio central, en los que a veces podemos ver interposición de haces de colon, mejor conocidos en el argot de la radiología como el signo de Chilaiditi. Y bueno, otro ejemplo donde disminuyen las partes centrales del hígado con presencia de grasa prehepática, ¿no? Que no es normal verlo en hígados sanos. Entonces, en algunos pacientes los cambios no son tan evidentes y este tipo de hallazgos secundarios nos pueden ayudar a identificar una hepatopatía temprana. Tenemos otros datos como el aplanamiento anterolateral del hígado, el edema de pared vesicular, que justamente nos habla de una disfunción en la producción de albúmina. Entonces se empiezan a edematizar los tejidos. También vemos en esa misma imagen un poco de líquido perihepático. Ya un dato directo de atrofias en segmentos centrales en la imagen superior derecha. Otro signo es el signo de la muesca, que traduce una hipertrofia del caudado en contacto con el segmento 7 del hígado, asimismo como los septos fibrosos hiperintensos, que son muy típicos de observar en las secuencias con saturación grasa, como vemos en la imagen en medio y abajo. Y por último, el aspecto típico multinodular de un hígado cirrótico. Existen otros datos de hepatopatía crónica que no son tan frecuentes de verlos, pero también son muy sugestivos. Aquí vemos una imagen con una leve hiperintensidad en las secuencias de T2, en las secuencias morfológicas, pero vean cómo esa imagen que parecería una lesión genera un fenómeno de masa negativo. Retrae a las estructuras, retrae a la cápsula y no altera al trayecto de los vasos hepáticos. Entonces, este es un caso de fibrosis confluente. Es los mismos cambios de la cirrosis, nada más que la cirrosis se aglutina en ciertos segmentos del hígado. Otro dato es la pseudomasa hipertrófica que vemos en la imagen del centro, en donde si bien podríamos ver como una lesión focal, realmente en las secuencias contrastadas no se demuestra ninguna. Vean cómo los vasos siguen su trayecto normal y simplemente es el parénquima hepático hipertrófico envuelto por zonas de fibrosis. Otros datos que podemos sugerir que existe hepatopatía, pues bueno, es la heterogeneidad del parénquima de fondo en esta secuencia T2 a la izquierda y posteriormente en la secuencia precontraste y postcontraste. Entonces, por último tenemos un dato clásico en la radiología, que es medir justamente la relación del tamaño del lóbulo caudado con el lóbulo hepático derecho, para justamente hablar de esa hipertrofia del caudado. Es la relación del caudado con el lóbulo derecho, que clásicamente se medía desde el origen del margen lateral de la porta principal, justamente con el margen lateral del caudado y con el borde del derecho del hígado. Teníamos una relación de 0.65. Sin embargo, vean este hígado que, a pesar de ser francamente cirrótico, por todos los hallazgos que ya mencioné anteriormente, no muestra una relación del caudado lóbulo derecho mayor a 0.65. Entonces, en algunos casos puede no ser tan sensible ni específica, por lo que algunos investigadores años después, en el 2002, desarrollaron esta nueva relación del caudado lóbulo derecho, en la cual toman en cuenta todo el tamaño del caudado, que generalmente es justo en la bifurcación derecha de la rama portal del mismo lado. Entonces nos da un poquito más de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, cuando ya vimos estos cambios, pues ya es muy tarde, ya estamos dentro de la fisiopatogénesis de la enfermedad y estamos un poco avanzados. Entonces, la idea es incidir en etapas tempranas. Justamente permanecer del lado izquierdo de la línea, detectar desde el insulto temprano, detectar los estados de inflamación y de fibrosis, como vamos a ver más adelante. Históricamente, la biopsia hepática ha sido el estándar de oro para determinar justamente este tipo de enfermedades, pero tiene sus riesgos. Es invasiva, requiere hospitalización, es costosa, puede haber sesgos de muestreo porque solo se está biopsiando una pequeña parte del hígado, y también existe variabilidad interobservador aún entre los mismos patólogos que tengan criterios diferentes para definir un estadio a otro. Entonces, esta plática tiene como utilidad, pues, conocer los métodos con los que disponemos, toda la tecnología que se ha desarrollado alrededor de la enfermedad hepática difusa, para así poder indicarla en el contexto de que seamos clínicos, que queramos tratar a nuestros pacientes de manera temprana. Comenzando con las enfermedades por almacenamiento, la más frecuente es la esteatosis hepática no alcohólica, en la que ocurre un depósito de grasa dentro de los hepatocitos. Esta grasa va a generar una inflamación crónica, que es mejor conocida como NASH o esteatohepatitis,
no alcohólica, que posteriormente va a condicionar el depósito de colágeno en el espacio extracelular y por último cirrosis. Es un problema de salud global, ya que como bien mencionaba la doctora Rebollo, pues su prevalencia es del 25 al 30% de la población general, la prevalencia de esteatosis hepática, y del 1.5 al 6% en algunas series de la esteatohepatitis. Entonces, si vemos que esta es la principal causa de trasplante hepático en el mundo, pues bueno, es de utilidad tener estos métodos con los cuales las podemos identificar. Hay una nueva tendencia, un nuevo movimiento que quiere cambiar el nombre de la enfermedad a uno que se llame esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, ya que realmente existe una estrecha relación con el síndrome metabólico, como bien comentaba la doctora, en la cual estos pacientes con esteatosis hepática generalmente cursan con dislipidemias, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares. Entonces, el hecho de cambiar el nombre, pues facilita también el abordaje, nuevas guías para ser más preventivos en el tratamiento de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la presencia de grasa en el hígado? Bueno, el método de inicio, que generalmente tenemos una gran disponibilidad, es el ultrasonido. Vean un ejemplo de una relación entre el hígado y el riñón normal a la izquierda, donde la ecogenicidad y la ecotextura son muy similares. A diferencia de la siguiente imagen a la derecha, vemos como el hígado ya presenta una ecogenicidad incrementada con respecto al parénquima renal. Sin embargo, los vasos están bien definidos y suelen tener grasa periportal. En el estadio moderado, esta grasa ecogénica alrededor de los vasos se va perdiendo y se vuelve un poquito más difícil de distinguirlo. Sin embargo, vemos el diafragma, que podemos ver que está aquí en el borde posterior del hígado. Y por último, en estadios de esteatosis severa, pues se pierde la reflectividad del diafragma y se pierde la visualización de los vasos. Entonces, si bien este es un método clásico de determinar la presencia de estatosis, pues es un método cualitativo y con una sensibilidad moderada del 50 al 62%, entonces no es un método ideal y tampoco es muy bueno detectando estatosis tempranas. Por lo que existen nuevos métodos ultrasonográficos que pretenden justamente de una manera semi-cuantitativa distinguir la presencia de diferentes grados de grasa. Hay diferentes tecnologías que básicamente es el coeficiente de atenuación, que es mandar un estímulo ultrasonográfico que va a generar una pérdida de energía en el tejido dañado, o de coeficiente de dispersión, en donde las ondas van a regresar al transductor y cuando haya más estatosis, pues hay menos cantidad de ondas que regresan, o la velocidad del sonido. Entonces, todos estos métodos existen en diferentes marcas, como podemos ver, diferentes Siemens o Logic los tienen. Sin embargo, pues bueno, son semi-cuantitativos porque si bien nos permiten identificar la presencia de estatosis, ya para gradificarla o estadificarla, pues disminuye su sensibilidad. Además que no son libres de confusores dependientes del paciente, como son la fibrosis, el ayuno, la etiología de la hepatopatía, el hecho de que tenga una distribución geográfica o la técnica de adquisición que se haga de manera incorrecta. Entonces, todos estos factores nos pueden disminuir la identificación. En las clínicas de hepatología o los hepatólogos cuentan con el FibroScan, que es un método en el que en el consultorio se puede valorar de manera fiable y no superior ni tampoco inferior al ultrasonido la presencia de esteatosis. Esta se va a medir igual por la presencia o la formación de una onda sonora en un trayecto lineal que nos va a permitir medirla la velocidad en decibelios por metro. Tiene un rendimiento similar al ultrasonido, como ya les mencionaba. Sin embargo, hay resultados prometedores con nuevas softwares como el Smart Exam, que prometen mejorar la técnica. Sin embargo, todavía no hay suficiente información disponible al respecto. El siguiente método que también es muy disponible y con el cual todos los radiólogos estamos familiarizados actualmente es con la tomografía. También es un método cualitativo en el cual vemos cómo la densidad de un hígado esteatóxico es menor a como debería ser y la comparamos generalmente con el vaso. Generalmente podemos tener como regla de dedo una densidad menos de 10 unidades Hounsfield del hígado con respecto al vaso, sugieren la presencia de cetosis en fase simple. También en fase simple una densidad de menos de 40 unidades Hounsfield también sugiere cetosis y normalmente la densidad del hígado ronda entre 50 y 60 unidades Hounsfield. El problema también con esta es que en estadios tempranos va a perder exactitud.
pero bueno, es un método en el cual se distinguen o se identifican muchas de las estetosis. Los tomógrafos duales, como los que contamos en CT Scanner, pues bueno, tienen algunas herramientas que permiten también hacer esto, no una medida cualitativa, sino semi-cuantitativa, en la cual en una fase contrastada le vamos a restar o vamos a normalizar la densidad del yodo y mediante un mapa de grasa, bueno, se va a generar una fase no contrastada virtual y mediante el software de mapeo de grasa, nos va a permitir poner un ROI en cualquier parte del hígado y como ven en la imagen, hasta abajo nos da una fracción de grasa cuantitativa, medible y que puede ser reproducible. Entonces, puede ser una herramienta que ayude, sobre todo en el seguimiento de pacientes con estetosis. Y bueno, el método más certero para ver la presencia de esteatosis, pues es la resonancia magnética. Y para ver cómo funciona, pues tenemos que tener en cuenta el fenómeno del desplazamiento químico o chemical shift, en el cual vamos a ver cómo se van precediendo, cómo se van moviendo los protones de hidrógeno y cómo, a pesar de que todos son protones de hidrógeno los que mide la resonancia, hay algunos que se encuentran asociados a moléculas de agua, o sea, unidos al oxígeno, o a moléculas de grasa unidos a carbono, y por estos enlaces que tiene se va a generar una nube de electrones. Esta nube de electrones, como vemos en el ejemplo, en el agua, los electrones se van a mover por fuera de ella, por lo tanto, preceden o se mueven mucho más rápido y por más tiempo, a diferencia de los protones de hidrógeno asociados a las moléculas de grasa, que preceden por mucho menos tiempo y se mueven de manera más lenta. Entonces, aprovechando estas características tisulares, generamos unas secuencias que les llamamos dual eco, en donde generamos una secuencia dentro de fase y una secuencia fuera de fase. Básicamente lo que significan es que en la secuencia fuera de fase, las células que tienen grasa intrahepática se va a suprimir su señal porque compite con la del hidrógeno. Entonces, vean aquí en el ejemplo cómo en una esteatosis hepática difusa, la señal del hígado es mucho más oscura en la secuencia fuera de fase que en la dentro de fase. También nos permite detectar distribuciones anormales de hígado o zonas de parénquima sano respetado, entonces es muy útil. Sin embargo, pues no deja de ser un método cualitativo en el cual estamos nada más viendo que perdió la señal, pero pues no estamos cuantificándolo, ¿no? Entonces, si bien hay muchos métodos para cuantificar, con el que contamos, bueno, todos se basan en la formación de una secuencia que se llama densidad de protones con fracción grasa, que básicamente es la que se necesita para poder ponerle un número a ese grado de esteatosis. Entonces, con el LiverLab, que es el software con el que contamos, pues nos dice específicamente cuánto porcentaje o cuánta fracción grasa tiene el paciente, como vemos en este ejemplo, de 17.6%. Entonces, esto ya nos da un parámetro cuantitativo que podemos seguir en el tiempo y podemos seguir posterior al tratamiento de los pacientes. Vamos a continuar con la segunda enfermedad por almacenamiento muy importante que podemos ver por imagen, como es la sobrecarga de hierro, teniendo en cuenta que este hierro se puede depositar en los hepatocitos o en las células de Kupffer o en ambos. Entonces, también este tipo de depósitos pues genera una inflamación crónica y que también puede llevar a cirrosis. Entonces, aquí también tenemos una forma cualitativa de ver si existe o no presencia de sobrecarga de hierro, con las mismas secuencias que les había explicado anteriormente, que son la secuencia dentro de fase y fuera de fase. Sin embargo, vean cómo aquí, a diferencia de la que está perdiendo mayor cantidad de señal, es la secuencia dentro de fase, que es la que se encuentra superior, a la fuera de fase, que tiene una señal del parénquima hepático incrementada, ¿no? Y vean, este es un caso a la izquierda de una sobrecarga leve, en donde, si bien sí está un poco más oscuro en el dentro de fase, no es muy evidente, a diferencia de una sobrecarga severa en donde todo el hígado pierde su señal por este efecto paramagnético, pero aún así en la secuencia dentro de fase está un poco más oscura. Además, vean cómo en esta sobrecarga severa, que fue un paciente con hemocromatosis, pues no, el hígado no es el único órgano afectado, también podemos ver el sistema reticuloendotelial, como es el vaso, los ganglios, u órganos sólidos, cuando es primaria la hemocromatosis, como es el páncreas y el corazón. Entonces, la resonancia magnética es muy buena para poder detectar la presencia o no de hierro. Ahora, para poder pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, pues podemos contar con secuencias basadas en R2 estrella, que básicamente es una secuencia de T2 con susceptibilidad basada en el eco de gradiente,
que tomamos, mientras mayor cantidad de hierro haya, vamos a tomar múltiples tiempos de eco y va a disminuir progresivamente la señal del hígado. Esto se conoce y como conocemos a exactitud cómo precede los hidrógenos asociados a la grasa, podemos mandar pulsos de señal específicos para identificar la cantidad de hierro, que nos lo va a dar, por ejemplo, en el Liver Lab como un número, y este número lo vamos a poder pasar a través de una ecuación a una concentración de hierro intrahepático, que básicamente es la forma en la que los patólogos miden la concentración de hierro en patología, y este LIC o concentración de hierro intrahepático lo podemos ver en diferentes grados, cuando hay sobrecarga de hierro leve, mayor a 2 miligramos sobre gramo, moderada cuando hay más de 7, que generalmente cuando hay más de 7 es una indicación para terapia quelante. ¿Y qué hay en la tomografía para la identificación de hierro? Pues bueno, se sabe que cuando hay un incremento en el depósito de hierro, la densidad del hígado va a estar incrementada con respecto al vaso y a las estructuras adyacentes, como es en el ejemplo que tenemos aquí. Pero además contamos con el tomógrafo dual, que nos puede dar un parámetro para medir una medida mucho más específica, que es justamente el contenido de hierro virtual, que es muy similar a la técnica de identificación de grasa, sin embargo, con una constante diferente, y nos genera un mapa de colores, como ven en la esquina superior derecha, que le ponemos un ROI y nos va a decir justamente el DIC, y ese va a poder ser traducido o correlacionado con el LIC, que es la concentración de hierro intrahepático que nos da la resonancia magnética. Entonces, en esta gráfica vemos cómo esos valores de la tomografía dual correlacionan de manera lineal con los valores obtenidos por resonancia magnética. Entonces, es un abordaje prometedor para el futuro. Entonces, ¿por qué queremos calcular el hierro? Como les comentaba, concentraciones de hierro intrahepático mayores de 7 miligramos de hierro sobre gramo, pues son una indicación para terapia quelante. Asimismo, posterior al tratamiento, el seguimiento de nuestros pacientes, y ese sí está determinado en la bibliografía, que puede ser igual o mejor que la concentración de hierro intrahepático obtenido por una biopsia. Entonces, ya que vimos las enfermedades más frecuentes de almacenamiento que generan estos cambios, pues vamos a ver cómo detectamos un cambio que es el camino común a todas las hepatopatías difusas, que es un camino necesario para llegar a la cirrosis, y esta es la fibrosis. ¿Y qué es la fibrosis? Pues bueno, la fibrosis sigue estando detrás de la línea de la cirrosis, entonces puede ser también una forma en la que podamos incidir en la historia natural de la enfermedad, identificándola. Entonces, la fibrosis hepática es un exceso de colágeno y de otras macromoléculas en la matriz extracelular. O sea, mucho colágeno y en lugares equivocados. Esto va a dar disfunción hepática. Históricamente hay escalas histopatológicas, la Metavir no es la única, pero que la idea es estadificar el leve, moderado, severo o cirrosis, dependiendo de la cantidad de colágeno o de fibras de colágeno o puentes de fibrosis que existan. El clínico, a pesar de no siempre poder contar con la biopsia, pues cuenta con índices analíticos, analíticos séricos o de laboratorio, que son test que llevan una serie de batería de estudios que van a dar un valor pronóstico para el estadio de fibrosis. Sin embargo, estos se pueden complementar con los estudios de imagen. Entonces, ¿cómo medimos la fibrosis por imagen? Pues básicamente por medio de una elastografía. ¿Y qué es la elastografía? Es incidir una onda mecánica sobre una superficie de tejido para ver cómo se mueve ese tejido. Sabemos que en la fibrosis, el hígado se vuelve duro, y cuando un tejido está más duro, transmite el sonido, las vibraciones, de una manera mucho más rápida. Entonces, esa rapidez es la que nosotros la vamos a convertir en un biomarcador para poder cuantificarla, ¿no? Entonces, tenemos métodos basados en tecnología de ultrasonido, como son el FibroScan que ya vimos anteriormente, o las elastografías por ultrasonido basadas en Point Shear Wave y Shear Wave, que básicamente es un mismo principio de estimular una onda ultrasonográfica a través de un tejido y ver qué tan rápido se desplazan esas ondas. Estas son muy buenas, disponibles, sin embargo, sus problemas son los mismos que habíamos visto previamente. Dependen mucho de los factores del paciente, que no tenga obesidad o que no sea
que no tenga mucha obesidad, un índice de masa corporal muy elevado, o que no tenga la presencia de ascitis que impida la propagación de estos estímulos. Entonces, en estadios tempranos no suele ser tan buena, sin embargo, es excelente para valorar la elasticidad hepática en cambios por cirrosis avanzada. Comparando este tipo de métodos con la resonancia, pues la resonancia es ligeramente más específica y más sensible, y por eso aquí tenemos algunos ejemplos de cómo lo veríamos justamente este incremento en la elasticidad del hígado. En un paciente a la izquierda vemos un paciente que no tiene datos de fibrosis. Vean cómo las ondas o la zona donde está el hígado pues tiene unos colores en el espectro de color dentro de los rangos del azul y morado, y las ondas en el mapa de ondas son delgadas, a diferencia de una fibrosis moderada, donde ya los colores que vemos son de mayor velocidad de propagación del sonido, que son los amarillos y naranjas, y también las ondas se empiezan a ensanchar un poco. Y por último, en un caso de cirrosis, vean como toda la zona del hígado pues es completamente roja y sus ondas son muy gruesas, lo que indica que ese hígado es completamente rígido. Esas ondas por resonancia magnética las vamos a inducir por medio de este mecanismo en el cual una paleta se va a inducir con aire y va a generar estas ondas sobre el parénquima hepático. Pero ¿qué tenemos con la tomografía dual para ver estadios de fibrosis avanzada? Bueno, se puede utilizar justamente en fases tardías de postcontraste. Si sabemos que el hígado normalmente es un órgano que va a captar el contraste y después se va a liberar de ese contraste, cuando hay zonas de fibrosis, el contraste va a llegar de manera tardía a esos septos fibrosos. Entonces, vamos a poder generar en fases tardías una fase virtual no contrastada en donde lo que brilla es el contraste residual que existe entre los septos fibrosos. Entonces, esta imagen que vemos enfrente es un caso de un paciente con cirrosis y con realce tardío de estos septos fibrosos. ¿Y qué hay en el futuro o qué se está haciendo para ser más sensible? Pues bueno, se han estudiado modelos matemáticos con software que quieren cuantificar la nodularidad del hígado, de manera que en cualquier tomografía que se le haga al paciente se pueda establecer un patrón de nodularidad. Pero bueno, esto está en estudio. Si nosotros tenemos en cuenta que el contraste hepatoespecífico, el Primovis, se capta por hepatocitos sanos, cuando existe un daño hepático crónico, pues esta captación va a disminuir. Entonces también se están haciendo estudios en donde se obtienen fases hepatobiliares con este medio de contraste y cuantifican la disminución en la captación del material de contraste. Hay otros métodos pues más novedosos que son de radiómica, que es el análisis de textura del hígado, o difusión avanzada por resonancia magnética, en la cual vamos a ver esto, donde existen depósitos de colágeno, pues no va a haber células sanas. Como no hay células sanas, no va a haber movimiento de los protones de hidrógeno, entonces van a haber una difusión disminuida en pacientes con hepatopatía crónica. Sin embargo, pues bueno, todavía no son el estándar y no se pueden utilizar porque hay muchos artefactos por movimiento, por artefactos de susceptibilidad intrínsecos a este nuevo método. Pero bueno, se está estudiando. Entonces, para finalizar, ¿qué es la imagen avanzada del hígado? Pues básicamente tienen que ser métodos, no hay una sola. Como vieron, tenemos un gran arsenal de métodos que podemos utilizar, pero básicamente tiene que ser accesible, tiene que ser cuantitativa dentro de lo posible, medir con números exactos para poder dar un seguimiento, tiene que ser rápida. Actualmente en la resonancia magnética el protocolo de elastografía puede durar hasta 12 a 15 minutos y tiene que ser costo-beneficio, certera y de bajo riesgo para el paciente, que básicamente todos estos métodos son de bajo riesgo, ninguno involucra la presencia de biopsia. Entonces, básicamente en resonancia magnética podemos identificar la presencia de grasa, hierro y fibrosis con los métodos que ya les mencioné, y en CT Scanner contamos con el Liver Lab que nos da toda esa información. Entonces, la idea de la imagen avanzada es combinar los métodos. Y bueno, esta última diapositiva simplemente es para ejemplificar cómo tenemos todas estas imágenes del parénquima hepática en diferentes colores muy bonitas, pero que básicamente todo esto sirve para generar biomarcadores que traduzcan cambios fisiopatológicos que ocurren en un hígado con daño hepático crónico, para así poder evitar una biopsia, sin embargo, incidir en la evolución natural y evitar la cirrosis.
siempre ayudándonos de los parámetros del laboratorio. Sin más por agregar, gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos. Es realmente muy ilustrativo esta plática acerca del abordaje de esta enfermedad difusa hepática. Y bueno, a continuación tenemos a la doctora Dulce Adoración Sánchez Nava, que nos hablará del abordaje de la lesión hepática focal en la era de la alta tecnología. Adelante, doctora Dulce. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, le voy a hablar de lesiones hepáticas en la era de tecnología dual y adquisición dinámica, que es un tema muy apasionante para los que estamos trabajando todos los días y los vamos a mostrar en las siguientes diapositivas. Vamos a valorar la evaluación por energía DAL, vamos a platicar un poquito de cómo funciona la evaluación dinámica, pero lo más importante, vamos a presentar casos que se presentan en el día a día para que ustedes vean las ventajas de estos métodos. Las lesiones focales pues han incrementado conforme han incrementado el uso de estudios multiparamétricos, especialmente en aquellos pacientes que se encuentran en riesgo, en los que se realizan estudios de tamizaje y como ya vimos pueden ser cada 6 meses. Necesitamos estudios confiables para detectarlas y diagnosticarlas adecuadamente y así evitar el uso de biopsias y procedimientos invasivos en los pacientes. Realmente las lesiones focales pues, son múltiples, van a ir desde escenarios clínicos de pacientes asintomáticos en los que se pide el estudio por algún otro motivo y se encuentran de forma incidental. La mayoría de estas van a ser lesiones benignas y de las más frecuentes contamos con los quistes simples y los hemangiomas. En los pacientes sintomáticos que pueden tener síndrome de colestasis, fiebre, los hallazgos más frecuentes pueden ser los abscesos, los adenomas inflamatorios que también pueden dar sintomatología y las metástasis. Y finalmente tenemos el grupo de pacientes que se encuentran en riesgo de tener un primario hepático, especialmente el carcinoma hepatocelular y el colangiocarcinoma. Aquí podemos ver todos los tipos de tumores que se pueden encontrar en las lesiones benignas y en las malignas, dependiendo de qué tipo de células las componen. De los más frecuentes de los hepatocelulares tenemos a la hiperplasia nodular focal y los adenomas, y en el espectro de malignidad al carcinoma hepatocelular y al hepatocolangiocarcinoma. Tenemos también a los quistes, que pueden ir desde los histoadenomas a martomas o incluso aquellas imágenes quísticas como los abscesos. Y finalmente tenemos algunos un poco más raros, como los angiosarcomas, hemangioendoteliomas y los rabiomosarcomas. Pero bueno, cada una de estas lesiones va a tener un patrón en específico de cómo se va a comportar en las diferentes fases, desde la arterial temprana, arterial tardía, portal venosa y tardía, y esto nos va a dar un diagnóstico certero. Por ejemplo, en el caso del hemangioma, que tenemos ese llenado centrípeto tardío, que es muy característico, con un realce nodular periférico, y que podemos diagnosticar con mucha confianza que es un hemangioma. Hasta aquellos espectros en los que ya hay un insulto y podemos encontrar también otros primarios, como el hepatocarcinoma, que vamos a ver más adelante, también un realce temprano con lavado. Pero, ¿cómo vamos a obtener estas fases? Bueno, el IRADS recomienda siempre adquirir, cuando se hace una tomografía, diferentes fases, y la más importante es la fase arterial tardía, que es la fase preferida porque hay mayor contraste entre el parénquima hepático y las lesiones hipervasculares que queremos detectar, en este caso el hepatocarcinoma, una fase portal venosa y finalmente una fase tardía. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la fase arterial tardía, lo que tenemos es que tenemos el llenado no tan solo de la arteria hepática, sino también de la vena porta. Y vean cómo las lesiones hipervasculares tienen un gran contraste a diferencia del parénquima hepático. Cuando la fase ya es portal venosa, en esta fase tenemos tanto el llenado de la porta como empieza el llenado de la vena hepática, y vean cómo esta realce del parénquima hepático hace que se pierda ese contraste entre las lesiones hipervasculares y el resto del parénquima. Pero ¿qué tan fácil es obtener este tipo de fases? Realmente es un reto en la práctica diaria. Aquí tenemos solo modificando el caudal al que nosotros pasamos el contraste, podemos modificar por completo qué tanto va a atenuar en la fase arterial portal o en la fase portal venosa, solo por modificar el caudal. Por ejemplo, aquí tenemos a un caudal más alto, podemos tener una atenuación más alta. Pero ¿qué hay
de aquellos factores en los que nosotros no podemos incidir, como por ejemplo en los pacientes, en el que el peso, la altura, la función cardíaca, la edad, o algunas otras como qué tanto tolera la apnea el paciente, o valores que nosotros no podemos a veces controlar por completo, que también van a modificar el realce hepático. Aquí en esta gráfica les muestro un paciente que es sano, en el que pesa aproximadamente 70 kilos, en lo que lo único que se modificó es el gasto cardíaco. Vean con tan solo una reducción del 20% del gasto cardíaco, cómo el realce hepático se modifica. Y mientras más tenemos esta reducción del gasto cardíaco, pues el realce hepático se modifica aún más. Entonces, en pacientes añosos que no tienen una función cardíaca adecuada, puede ser un verdadero reto. Aquí tenemos una modificación simulada del peso, el mismo paciente, la misma edad, 40 años masculino, en lo que el único factor que modificamos es el peso, y vean también cómo hay una modificación en la atenuación que tiene nuestro parénquima hepático solo por estos factores. Y finalmente aquellos que sí podemos controlar, como por ejemplo el KB al que obtenemos las imágenes, en el que a menor energía podemos tener una mayor atenuación, a diferencia de aquellos de alta energía donde la atenuación es menor, y justo en esto vamos a platicar un poco. Las tecnologías en tomografía han avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos años. Los tomógrafos se hicieron más rápido y tenemos también reconstrucciones 3D, pero tenemos tecnologías emergentes que van desde el espectral hasta el dual source. Aquel tomógrafo que es dual source, que es con el que contamos nosotros en nuestro centro, tiene dos tubos al que disparamos a diferente energía, uno que denominamos baja energía y uno que denominamos alta energía, que nosotros podemos manipular 80-90 o 140-150, y al mismo tiempo se adquieren con los dos tubos la exploración. Hay otras tecnologías como aquellas en el que hacen un switch ultra rápido con un solo tubo a diferentes energías mientras se obtiene la exploración, o aquellos en los que el tubo no cambia la energía, sino tienen dos detectores en sándwich. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de esta tecnología. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene este tipo de tecnología? Pues al tener dos tubos, obteniéndose la imagen al mismo tiempo, nosotros podemos obtener mediante un software diferentes tipos de energía, de tal forma que podemos llevar nuestra monoenergía desde muy baja hasta muy alta, o podemos extraer el yodo, podemos generar algunos otros mapas como el edema óseo, y finalmente podemos mejorar la imagen del volume rendering. ¿Pero a qué me refiero con bajar o subir la energía? Aquí tenemos un ejemplo de una imagen convencional que la podemos denominar entre 100 y 70 kb, alta energía, que en nuestro equipo va hasta 190, y baja energía, que la monoenergía puede ir hasta tan baja como 40. Y vean cómo se modifica el contraste que hay entre las estructuras vasculares y el parénquima hepático, comparando la convencional con la alta energía. Si bien cuando nosotros bajamos la energía incrementa un poco el ruido, a diferencia de cuando tenemos la alta energía, que la imagen se vuelve un poco más homogénea, en el caso de lesiones hipervasculares puede ser muy útil, porque vean cómo se vuelve mayor el contraste entre el parénquima hepático y las estructuras vasculares. Y lo que estamos buscando en lesiones hipervasculares es justo obtener el mayor contraste entre estas dos. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos múltiples lesiones hipervasculares. Esta es una energía convencional, y cuando bajamos la energía monoenergía, vean, no solamente vemos mucho mejor el contraste de lesiones hipervasculares, sino otras lesiones se vuelven más evidentes. Aquí tenemos también otro ejemplo de ir desde una alta energía hasta una baja energía en el mismo corte, el mismo paciente, y vean cómo se obtiene una mejor detección de lesiones. Vean, esta lesión es muchísimo más evidente en baja energía comparándola con una de alta energía o energía convencional, en el que la lesión apenas es evidente. En la monoenergía se vuelve muy evidente, incluso podemos ver otras zonas de realce. Y bueno, ya hablamos de las utilidades de la energía dual en enfermedades difusas, pero en lesiones focales, justo la monoenergía a baja energía permite ver el realce en lesiones hipervasculares, también en lesiones quísticas, y al incrementar el contraste entre el parénquima hepático y el resto de las estructuras también podemos definirlas mejor. Y algo muy importante es en el realce tardío, especialmente en el colangiocarcinoma. También podemos utilizar los mapas de yodo para ver realce interno en lesiones quísticas,
y también realce en aquellos pacientes que ya tienen tratamiento local. Y vamos a hablar también de la tecnología dinámica. En este caso utilizamos solo un tubo, pero a una velocidad muy rápida. Esta se obtiene en respiración libre, de tal manera que obtenemos en una sección de lo que nosotros elegimos del scan, obtener varias mientras está haciendo la inyección, de tal forma que podemos detectar desde la fase más temprana, arterial o angio, hasta la fase portal. Y de esta manera podemos generar una fase ideal que, como vimos, debe tener el realce adecuado de la vena porta, el realce adecuado de la arteria y el realce hepático. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obtenemos varias imágenes secuenciales en el paciente a lo largo del tiempo, hacemos una corrección de movimiento, como ya dijimos, se obtiene en respiración libre y reducimos el ruido. De tal forma que en nuestro postproceso lo que obtenemos es esto. Podemos analizar en el tiempo y en diferentes cortes, axial, coronal o sagital, todo el hígado. Ponemos unos marcadores en las lesiones hepáticas y obtenemos su comportamiento a lo largo del tiempo. Entonces, desde la primera adquisición que hacemos, que generalmente es a los 19 segundos, pero la podemos modificar, hasta nuestra última adquisición, que generalmente obtenemos 12 adquisiciones que más o menos alcanza a cubrir desde la fase angiográfica hasta la fase portal. Y bueno, ¿para qué es útil esto? Para que nosotros podamos distinguir cuál es el comportamiento de la lesión. Más allá de la morfología, podemos ver cómo es el realce de esta lesión. En este caso, este ROI corresponde con el parénquima hepático, que viene siendo que lo normal es esto, que conforme vaya avanzando la fase portal venosa, ya vimos, va incrementando el realce del parénquima hepático, a diferencia de esta lesión en la que colocamos este ROI, que presenta un realce constante, pero menor al parénquima hepático, que corresponde con colangiocarcinoma. Aquí tenemos otro ejemplo, igual es un hígado, como ya pueden ver, con daño hepático crónico, con colaterales, en la que tenemos varias lesiones hipervasculares, colocamos igual los marcadores en las múltiples lesiones hipervasculares y las podemos analizar en el tiempo. Podemos ver en este caso, este es el parénquima hepático y vean cómo estas lesiones tienen un realce mayor al parénquima hepático y lavan en nuestra curva. Y no solamente sirven para eso, también obtenemos nosotros, digamos que al sumar lo que nosotros elijamos, puede ser desde este punto hasta el punto de mayor realce o desde la fase portal hasta la fase portal más tardía, nosotros podemos elegir qué fases queremos que sume en nuestro software para obtener esta imagen arterial ideal. Entonces aquí les tengo algunos ejemplos. Hay un poquito de diferencia en los cortes. Como dijimos, vamos a sumar todas las adquisiciones y varía un poco, pero es el mismo paciente. Vean, aquí tienen cambios por ARF, este paciente que tiene hepatocarcinoma. Vean cómo se vuelve más evidente al hacer la sumatoria de esta imagen ideal. Tenemos una adecuada fase angiográfica, también ya en los cortes más abajo pues ya empieza a pintar la porta, pero vean estas lesiones que bien definidas se ven en los cortes comparándola con la convencional, incluso estas lesiones que se encuentran más inferiores, vean esta que apenas si se alcanza a definir en la imagen convencional, se ve mucho mejor definida. Entonces no solo nos permite caracterizar las lesiones, sino nos permite detectar un mayor número de lesiones. Y esto es importante porque en los pacientes que tienen daño hepático crónico, el daño no ocurre de forma uniforme. Entonces podemos encontrar diferentes lesiones focales de hepatocarcinoma en diferentes estadios, desde aquellos bien diferenciados hasta aquellos mal diferenciados. Y esta es una simulación de cómo nosotros vamos viendo corte por corte y en el tiempo. Vean en esta imagen, pues este paciente tiene múltiples lesiones, nosotros podemos ir manipulándola y podemos ir viendo corte por corte y en el tiempo. En este caso, el paciente tenía múltiples lesiones compatibles con hepatocarcinoma, que vean cómo todos aquí en la curva presentan este lavado. Si bien no todos tienen el mismo time to peak, que es el tiempo en el que presentan el mayor realce, nosotros podemos escoger la fase adecuada en la que haya mayor realce comparándolo con el parénquima hepático para que estas lesiones sean mucho más fáciles de detectar al momento que hagamos el análisis de la imagen. Cosas que no se pueden hacer en la adquisición convencional, en la que de forma convencional se adquiriría más o menos en este tiempo. Entonces algunas lesiones presentarían
un realce, pero no su mayor pico de realce, y otras ya estarían empezando a lavar. Y esta es la imagen que nosotros generamos al escoger en el tiempo aquellas segmento del tiempo en el que haya mayor realce y también haya estructuras vasculares en su adecuado tiempo de realce. Entonces generamos este tipo de imágenes en las que vean como la vena porta está realzando, la arteria hepática está realzando y tenemos una adecuada diferenciación entre las múltiples lesiones y el parénquima hepático. Pero cada protocolo se debe adaptar al paciente. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro, a los pacientes que tienen alto riesgo y el tamaño del hígado es apropiado para el scan, el LAINA tiene una longitud máxima de 224 milímetros. Aquellos pacientes que tienen hepatomegalia, el hígado no cabe dentro de la exploración y adaptamos el protocolo. En aquellos pacientes que ya tienen un daño hepático crónico, generalmente el hígado es de tamaño apropiado, hacemos la imagen dinámica y utilizamos la tecnología dual para la fase venosa y la fase tardía, que como vimos en la fase monoenergética podemos detectar el realce tardío, o el lavado o la presencia de pseudocápsula. En caso de que estos pacientes tengan hepatomegalia, pues lo que hacemos es utilizar una doble arterial, es decir, utilizamos una fase angio y una fase portal temprana o arterial tardía. Y finalmente, aquellos pacientes que tienen lesiones hepáticas, pero que pueden provenir de otro primario, utilizamos un dual arterial de abdomen completo para poder valorar de forma adecuada, especialmente en aquellos pacientes con cáncer de colon. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que hacemos nosotros en nuestra práctica diaria. Entonces, en el primer ejemplo, les voy a mostrar cómo nosotros vamos analizando, encontramos una lesión y vean cómo nosotros podemos ir movilizando en el tiempo. Esta es una lesión con realce temprano y conforme vamos avanzando podemos ver que lava muy rápidamente. Este tipo de lesiones son las que mejor se caracterizan en las adquisiciones dinámicas porque en nuestra tomografía convencional probablemente la veríamos en esta fase. En una fase en la que esta lesión, que realza muy temprano y lava muy rápido, pues ya se encontraría en una fase de lavado. Y lo podemos hacer en todos los cortes. Aquí les muestro el coronal. Vean cómo esta lesión presenta un realce temprano y un lavado y ya está empezando a formar una pseudocápsula. Una vez que hayamos detectado todas las lesiones, las escaneamos el resto del hígado, ponemos nuestro ROIS en las lesiones, incluso en una misma lesión, a veces ponemos diferentes ROIS porque diferentes porciones de la lesión pueden tener diferente comportamiento. Entonces lo comparamos las diferentes porciones de esta lesión contra el parénquima hepático. Entonces esta imagen, esta línea naranja corresponde al parénquima hepático. Vean qué bonito, esta lesión con un comportamiento típico de hepatocarcinoma, con un realce temprano y lavado. Si lo hubiéramos adquirido de forma convencional, más o menos nos hubiéramos encontrado aquí en el que nuestra lesión ya empieza a lavar y vean cómo ya no hay una alta diferencia entre el parénquima y la lesión. También podemos utilizar nuestras herramientas con Oncology en las que nosotros hacemos la volumetría de toda la lesión o de todas las lesiones. Y ven, esta es nuestra fase, pues digamos, arterial ideal en la que tenemos un excelente contraste de todas las estructuras vasculares que es muy útil especialmente en aquellos pacientes que van a recibir tratamiento local. Vean esa lesión típica con un realce temprano de forma difusa. Aquí ya tenemos la sumatoria de todas nuestras adquisiciones que nosotros elegimos y vean cómo también vemos una lesión con comportamiento hipovascular que se encuentra adyacente a esta lesión, pero que cuando la analizamos con cuidado presenta datos de neovascularización y que en la fase tardía monoenergética ambas lesiones presentan pseudocápsula. Entonces, si bien esta lesión no tiene un comportamiento hipervascular, vean cómo nuestra fase monoenergética nos evidencia esta lesión con pseudocápsula, ambas correspondientes o sospechosas con hepatocarcinoma, esta con un LIRAT5 con una alta probabilidad de hepatocarcinoma y esta con un LIRAT4. ¿Y qué más tenemos? Bueno, también podemos hacer este análisis 3D que es muy útil. Ven, esta es la rama derecha de la arteria hepática y esta es la rama anterior. Vean cómo estos datos de neovascularización con esta rama en sacacorchos que va a alimentar a esta lesión.
Entonces es muy útil especialmente para nuestros radiólogos intervencionistas poder ir de forma selectiva a la rama que está alimentando a esta lesión. Y esta es nuestra imagen en la que hacemos la volumetría de esta lesión y vean cómo queda muy bien ejemplificado que las ramas distales de la rama anterior de la arteria hepática derecha son las que alimentan a esta lesión. Y bueno, cuando hacemos nuestro análisis con energía dual, tenemos estas imágenes muy bonitas de volume rendering, en la que demostramos muy bien la esplenomegalia, la formación de colaterales y nuestro mapa de yodo que muestra esta derivación esplenorenal. Este es un masculino de 84 años con una lesión hepática en estudio. Aquí ya hicimos todos los primeros pasos, la identificamos, pusimos nuestros ROIs y elegimos aquellas que van a tener una mayor diferencia entre el parénquima, que sería esta y nuestra lesión. Voy a parar aquí un poquito. Vean cómo esta lesión presenta menos realce que el parénquima. Y ahora vamos a analizar los datos morfológicos. Entonces ya vimos, no tiene un comportamiento típico de hepatocarcinoma con un realce temprano. Esta lesión tiene zonas de realce anular periférico. Está involucrando a múltiples ramas segmentarias de la vía biliar izquierda. Vean este realce que está aquí mural y que amputa estas ramas. Entonces ya tenemos una lesión que no se comporta de forma típica a un hepatocarcinoma que tiene un realce anular. Es definitivamente una neoplasia que se comporta maligna, y cuando analizamos el resto de nuestras fases, aquí les muestro una tardía, convencional, cómo veríamos esta fase tardía, y la vamos a comparar con la monoenergía de la fase tardía. Vean cómo estas zonas de realce tardío se vuelven muchísimo más evidente al bajar la energía de nuestra tomografía de forma virtual. Cosa que en la convencional, si bien se alcanzan a ver, no son tan evidentes. Este tumor correspondía con un colangiocarcinoma, con esas zonas típicas de realce tardío, en la que nuestra monoenergía pues, nos demuestra estas zonas de realce tardío de forma muy clara y que no es tan evidente en nuestra imagen convencional. Entonces aquí tenemos el comportamiento de la lesión. Ya vimos, tiene realce anular. En la fase venosa empieza con estas zonitas de realce, un poquito tardío, pero en nuestra fase monoenergética, bueno, podemos ver muy claras estas zonas que corresponden con un colangiocarcinoma. Esta es una mujer de 73 años con síndrome ictérico. Esta ya es nuestra fase ideal que obtuvimos con nuestra tecnología dinámica. ¿Okay? Esta paciente pues, fue un caso bastante complejo. Primero les voy a mostrar esta lesión mal definida, con múltiples áreas de realce arterial que se asociaba con trombosis tanto de la rama vena porta derecha y la vena hepática media, con un trombo tumoral que tiene un mayor realce, muy similar al de la arteria. Como les dijimos, esto lo obtenemos en respiración libre, entonces siempre dejamos un campo adecuado para que podamos analizar el domo hepático, pero vean cómo también de forma incidental encontramos este defecto de llenado en la rama lobar inferior derecha que corresponde con una tromboembolia pulmonar. Esta paciente no se conocía con daño hepático crónico, pero vean cómo tiene un defecto de llenado extenso. Esta es nuestra monoenergía, en la que no solamente podemos valorar nuestras colaterales y el resto de la circulación, sino vean, también podemos demostrar de forma adecuada, al bajar la energía, los defectos de llenado que se asociaban a infartos pulmonares. Aquí el trombo tumoral ya empezaba con algo de lavado, pero vean, la lesión ya lavó por completo. Entonces, si bien no tenía un realce muy evidente en nuestra fase,
El hecho de que nosotros con nuestra monoenergía podamos demostrar el lavado y con la presencia de este trombo tumoral, pues cambia por completo el panorama de esta paciente. Correspondía con un hepatocarcinoma con trombo ya tumoral en la vena hepática derecha y con una trombosis extensa, que como podemos ver en nuestro volume rendering ya tenía múltiples colaterales. Este es otro caso de una paciente con lesiones hepáticas, pero con rectorragia. En la fase simple que nosotros realizamos a todos nuestros pacientes, encontramos esta lesión en recto, que ya se las muestro en nuestra fase contrastada, donde más evidente es una lesión mural concéntrica que disminuye la luz del recto. Y vean, este es nuestro mapa de Oncology, se asociaba a múltiples adenopatías mesorrectales y ahorita les voy a mostrar el beneficio de la monoenergía en nuestra fase. Como dijimos, cuando son lesiones hepáticas y tienen un probable primario en otra área, realizamos un arterial de abdomen completo para caracterizar de forma adecuada tanto las lesiones hepáticas como poder valorar a distancia, especialmente en colon. Vean que bien se ve el realce en nuestra fase monoenergética de 40, a diferencia de la convencional, este realce arterial periférico característico de las lesiones metastásicas de hígado. Vemos otras zonas con realce mal definido, que cuando nos vamos a nuestra fase venosa monoenergética, que dijimos también nos va a ayudar porque nos va a permitir obtener un mayor contraste entre el fondo del parénquima hepático y nuestras lesiones hipovasculares. Vean cómo tiene múltiples lesiones hipovasculares que en nuestra imagen convencional no se ven bien definidas. Tiene múltiples muy pequeñas que cambian por completo el panorama del paciente. Entonces, cuando analizamos, vean, este es la fase simple, nuestra fase monoenergética arterial de baja energía, vean el realce característico y cómo son lesiones sólidas hipovasculares aún en la fase tardía. Entonces, por conclusión, pues este protocolo debe adaptarse a cada paciente, así como les mostré, cada escenario va a tener sus ventajas. Y pues la adquisición dinámica, ya vimos, no solamente nos va a hablar de la morfología, sino del comportamiento en el tiempo de este tipo de lesiones. Y podemos incrementar con nuestra energía dual el contraste en tanto las lesiones hipervasculares como para ver el realce tardío o para ver aquellas lesiones hipovasculares. Y en el caso de nuestro centro en el que hacemos el uso combinado de estas herramientas, pues mejora el rendimiento diagnóstico de la tomografía. Esta ya es mi última diapositiva. Regreso la palabra a la doctora Rebollo. Bueno, pues agradezco de antemano a todos por su participación. Carlos y Dulce, realmente fueron exposiciones que muestran precisamente la relevancia de poder hacer un abordaje que bueno, esto, aparte de que se hace el consenso, la comunicación que debe de ser siempre estrecha entre el clínico, la exploración del paciente y la indicación del estudio radiológico, ¿no?, que pueda realmente ayudarnos a tomar este tipo de decisiones en el abordaje de nuestros pacientes, es realmente el objetivo de todos estos avances tecnológicos para poder precisamente impactar, uno, en la detección temprana, que eso es algo que debemos de poder, ¿no?, ofrecer a nuestros pacientes, y que solo es posible cuando contamos precisamente con esto que es la sospecha clínica, el abordaje clínico adecuado y la indicación del estudio correcto. No sé si podamos pasar, ya se hicieron algunas contestaciones de preguntas en línea. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta. Por lo pronto, creo que una de las cosas importantes es precisamente hacer énfasis en cómo tenemos que acoplar todos estos avances tecnológicos en los problemas del día a día que nos enfrentamos con nuestros pacientes con enfermedades y lesiones hepáticas.